Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el mundo de hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de fe y esperanza de la 91.9 FM de Radio María en español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Leo Janón y les doy la bienvenida a este espacio de encuentro con la fe, la historia y el corazón de nuestra Madrecita del Cielo, la Virgen María. Hoy celebramos una de esas fiestas litúrgicas que no están descritas directamente en los evangelios. En estos días estamos por celebrar la presentación de la Santísima Virgen María en el templo. No está realmente descrito en el evangelio, pero tiene un peso espiritual y simbólico inmenso. ¿Qué sentido tiene que una niña de 3 años sea presentada? ¿Qué hay detrás de ese gesto tan escondido? ¿Y cómo llegó a celebrarse esto en toda la iglesia? Hoy con humildad entraremos juntos al templo de Jerusalén, pero no para mirar muros, sino para mirar a María, la niña que fue entregada a Dios y que luego se convirtió en Madre de Dios y Madre de todos nosotros. Acompáñame en este recorrido dividido en 4 momentos, como si subiéramos 4 peldaños hacia el misterio. Es un gusto, como siempre, compartir este momento con nuestros oyentes de Radio María en Washington, en Chicago, en Nueva York, en Boston, en Houston y también el sur de la Florida, así como con nuestra querida audiencia en YouTube, Facebook Live y otras plataformas en las redes sociales donde el Señor en su divina e infinita providencia nos permite llegar con este mensaje de luz y de verdad. Comencemos como siempre lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, acompáñenme en este recorrido dividido en 4 momentos, como si subiéramos juntos 4 peldaños hacia ese misterio hermoso de la presentación de la Niña María en el templo. Y en el primero vamos a detenernos en ese momento de la presentación según la ley y la tradición judía. ¿Por qué presentar a un niño o incluso a una niña en el templo? En el segundo nos vamos a adentrar en los vacíos del misterio, en eso que no se dice, pero que habla desde la mística del silencio de Dios. En el tercero vamos a contemplar el misterio místico de María, su consagración total, ese amor que nace de conocerla como criatura hecha solo para contener a Dios. Y finalmente, en el último segmento vamos a ver cómo esta fiesta llegó a la iglesia y cómo hoy es un eco que se hace celebración, no solo en el calendario litúrgico, sino también en el corazón de quienes la aman. Nos vamos a la pausa y al regresar vamos a subir ese primer peldaño. Ya regresamos. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del hombre católico en el mundo de hoy. Empezamos nuestro primer segmento. Soy Leo Janón en este tu programa El hombre católico en el mundo de hoy. Les cuento que cuando yo era niño recuerdo que mi abuelita me llevaba a misa y al pasar frente al altar
Me tomaba de los hombros y me decía al oído, este lugar es para Dios. Aquí uno viene a entregarse aunque no entienda completamente todo. Hay que comportarse. Yo no comprendía mucho, pero su gesto realmente me marcó. Hoy cuando pienso en la presentación de María en el templo, me vuelvo a ver ese momento. Porque si es difícil imaginar a un niño presentándose a Dios, imagínate a una niña de 3 años, subida en unas escalinatas de piedra, caminando hacia un misterio sin saber lo que vendrá. Por eso hoy quiero invitarte a mirar eso con ojos nuevos, a dejarte sorprender por una escena tan tierna como profética. Una niña que se entrega al Señor. Y para entender lo grande, pues vamos a empezar por lo pequeño, que era en realidad la presentación en el templo. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios estableció una ley clara. Todo varón primogénito debía ser consagrado al Señor. Y eso lo vamos a encontrar en el libro del Éxodo, en el capítulo 13. No era opcional, no era simbólico incluso. Era un gesto solemne de recuerdo por la liberación de Egipto cuando Dios salvó a los primogénitos de Israel en esa última plaga. El rito era sencillo pero profundo. Los padres llevaban al niño al templo, ofrecían un sacrificio, palomas o tórtolas si eran pobres, y pagaban una suma para rescatarlo como un gesto de reconocimiento. Señor, este hijo es tuyo, pero tú nos lo confías. Y así el niño regresaba con su familia. Este acto no se hacía por tradición, sino por ley. Solo se aplicaba al primogénito varón, no al segundo hijo, no a las hijas mujeres. Era algo específico, religioso, profundamente ligado a la identidad del pueblo. Pero esto es lo más interesante, el acto no apuntaba al niño en sí, sino a la fidelidad de Dios y al corazón de los padres. ¿Y los demás hijos? ¿Y las niñas? Bueno, aquí viene algo que me conmueve profundamente. Aunque solo los primogénitos varones estaban obligados a ser presentados por ley, nada impedía que una familia movida por la fe decidiera ofrecer también a sus otros hijos o incluso a sus hijas. Era poco común, sí, pero el amor no siempre hace lo que es común. El amor hace lo que arde en el corazón. Pensemos en esto. Si unos padres veían el nacimiento de su hijo o hija como un regalo de Dios, ¿cómo no iban a querer devolverle algo al Señor? Esos padres no actuaban por obligación, sino por gratitud profunda, por promesa cumplida, por deseo de que su hijo creciera cerca de lo sagrado. Y así llegamos al caso único de Joaquín y Ana. Ellos no estaban obligados a presentar a María, nadie les exigía llevarla al templo, pero tenían una deuda de amor con Dios. Él les concedió una hija cuando ya no esperaban nada, cuando ya estaban muy ancianos. Y esa hija, la Inmaculada Concepción de María, no podía crecer como cualquier niña. Su lugar no era ni la cocina ni la calle, su lugar era el templo. Porque su alma ya pertenecía a Dios antes de pronunciar palabra. ¿Por qué presentar a una niña? ¿Cuál es ese misterio detrás de un acto fuera de lo común? Bueno, pues imaginémonos la escena. Una niña de 3 años, apenas caminando con pasitos cortos, subiendo las escalinatas del templo. No lo hace porque la ley lo exige. No hay sacerdote que la espere por obligación, ni levita que la haya convocado. No hay rito oficial para eso. Pero ahí va ella, porque sus padres sintieron en su interior que esa niña no era solo suya, era de Dios. En la lógica humana, no tiene sentido presentar a una niña en el templo, no para los judíos. No se quedaría ahí, no serviría como los levitas, no participaría del culto. Y sin embargo, hay gestos que Dios siembra en los corazones como semillas que rompen la lógica. Joaquín y Ana, con un discernimiento que solo lo da la oración,
intuyeron que esa niña no podía vivir como los demás, que había sido creada para algo más alto. Y así, sin saberlo del todo, abrieron la puerta a un plan eterno. Presentaron a María como ofrenda viva y el cielo entero se inclinó para recibirla. Esa niña no sería solo habitante del templo, sería el verdadero templo donde habitaría el Hijo de Dios. Porque cuando se entrega lo que más amas, Dios no te quita, te transforma. Tal vez lo más impactante de este gesto es que no fue simbólico. Joaquín y Ana no llevaron a María para una ceremonia de un día. La dejaron ahí con 3 años. La confiaron al cuidado de los sacerdotes y las mujeres consagradas del templo. No hay registro realmente de que ellos la visitaran o la visitaran frecuentemente. No sabemos si la vieron crecer. Eso es entrega total, no presentación de cara a la foto. No, ellos soltaron a su hija, la entregaron sin condiciones. Y lo hicieron no por insensibilidad, sino por una fe madura que sabía que los hijos no son posesiones, sino misiones. ¿Te imaginas lo que habrá sentido Ana al regresar a casa con los brazos vacíos y el corazón lleno? En este desprendimiento silencioso vemos la lección de oro. Todo acto de fe auténtico conlleva un dejar ir. No hay verdadera consagración sin renuncia, y María, antes de ofrecer su fiat, su sí, en la anunciación, fue ofrecida por sus padres en una entrega tan profunda como desconocida. En ese acto oculto comenzó a escribirse el capítulo más hermoso de la historia de la humanidad. Así, la presentación de María no fue costumbre, ni ley, ni gesto social. Fue una llama encendida por el Espíritu Santo en el corazón de dos padres santos, ancianos ya, que supieron ver con ojos de fe. Y esa llama sigue ardiendo, porque hoy, tantos siglos después, vos y yo estamos aquí contemplando con asombro a una niña que, sin decir una palabra, se convirtió en la morada de Dios. Mientras reflexionamos sobre este misterio, nos vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a hablar de los vacíos del misterio. Lo que no se dice, pero que habla montones, que se siente en el corazón. Ya volvemos. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Estamos de regreso para nuestro segundo segmento. Soy Leo Janón y una de las cosas más desconcertantes y a la vez más hermosas de nuestra fe es que Dios no nos da todos los detalles. Él podría haber inspirado a los evangelistas a escribir todo sobre María, su infancia, su carácter, su educación, su manera de rezar, pero no. En su sabiduría infinita, el Señor dejó velado el tiempo más íntimo de la Virgencita. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué tanto silencio? Porque el silencio también habla. Los vacíos del misterio no son errores de archivo, son pedagogía divina. Son como los espacios en blanco de una partitura que hacen que la música tenga profundidad. Hoy nos vamos a sumergir en ese silencio. Vamos a mirar sobre los bordes del misterio, no para llenarlos con fantasía ni suposiciones, sino para dejar que el asombro haga su obra. Porque a veces no hace falta entender, hace falta contemplar. Todo lo que sabemos sobre la presentación de la Virgen María en el templo no viene ni de Mateo ni de Lucas, sino de un texto antiguo llamado Protoevangelio de Santiago, escrito en el siglo II. No es parte del canon de la Biblia.
pero ha sido fuente de devoción mariana durante siglos, especialmente en la Iglesia de Oriente. En este texto se nos narra que Joaquín y Ana, luego de recibir a María como respuesta a una oración imposible, la llevan al templo con 3 años y la ofrecen al Señor. Se dice que ella sube los escalones por sí sola, que no mira atrás y que el sacerdote la acoge con gozo. Es una escena sencilla, pero cargada de luz. Aunque no forma parte de la palabra inspirada, la Iglesia ha reconocido en él un valor espiritual porque recoge la fe del pueblo de Dios, que desde los primeros siglos veía en María una entrega total a Dios desde su niñez. No es un dato histórico en el sentido moderno, es un reflejo del amor de la Iglesia por su madre que busca conocerla desde su origen. Ahora, las preguntas que no tienen respuesta y que de alguna manera nos purifican. ¿Cómo vivía María en el templo? ¿Quién la cuidaba? ¿Compartía acaso con otras niñas? ¿O la visitaban sus padres? ¿Tenía alguna habitación propia? ¿Cómo rezaba? ¿Qué aprendía? La respuesta a todas estas preguntas es: no lo sabemos. La historia simplemente se detiene. El relato calla. No hay detalles. Solo una imagen luminosa de una niña ofrecida y luego un largo silencio. Y eso, lejos de frustrarnos, pues nos debe purificar, porque Dios no está obligado a satisfacer nuestra curiosidad. Él quiere formar nuestro corazón. Es como si el cielo nos dijera: ¿querés saber cómo vivía María? Mira cómo vivió su fe, no dónde dormía, por ejemplo. Porque el misterio de María no está en los muebles de su infancia, sino en su alma. Y en ese silencio, Dios formó a la llena de gracia con la discreción perfecta de quien sabe que las joyas más grandes se tallan en lo escondido. Aunque no hay evidencia arqueológica ni bíblica que describa cómo eran los espacios donde María pudo haber vivido, pues se cree que no vivía dentro del Santo Santorum, ni siquiera en la parte del templo reservada al culto exclusivo, donde solo los sacerdotes podían entrar. Pero el templo de Jerusalén tenía pues dependencias, patios y áreas para el servicio donde también había presencia femenina, especialmente entre mujeres piadosas y viudas que se dedicaban a tareas religiosas. María pudo haber estado bajo el cuidado de estas mujeres consagradas en un ambiente de oración, de silencio, trabajo humilde y servicio. Y aunque el escenario no está claro, lo importante es saber que su alma sí fue formada en un ambiente sagrado. No por estructuras externas, sino por el recogimiento de su espíritu, por la mirada constante al rostro de Dios. Ahí, en ese ambiente sobrio y apartado, Dios fue preparando el alma más pura que jamás haya existido. Sin ruido, sin cámaras, sin reconocimientos, María, la niña, se dejó moldear como barro dócil en las manos del alfarero eterno. Y eso es lo que la hace tan grande: su disponibilidad, su apertura, su docilidad desde el principio. Ahora, Dios no grita cuando forma un alma grande. El silencio realmente es su pincel. Y eso que impacta cuando uno contempla el misterio de María en el templo, esa aparente pasividad de Dios, pues muestra que no hay manifestaciones espectaculares, no hay ángeles bajando a diario, no hay portentos, solo una niña que se entrega y un Dios que prefiere formar en lo oculto. Porque los santos no nacen de la publicidad, nacen del silencio fecundo. El mismo Dios que formó a Moisés en el desierto, o a David en los campos de ovejas, o al mismo Jesús en el taller de Nazaret, ese mismo Dios formó a María en un rincón del templo, sin escenario. Lo que para el mundo era una niña más,
Para el cielo era la nueva arca de la alianza, la tierra fértil de la encarnación. Yo creo que esto es un mensaje directo para nosotros. Cuando Dios quiere hacer algo grande, no lo grita, lo esconde, lo talla en el silencio, lo pule en lo pequeño. Por eso los vacíos del misterio no nos molestan, nos enseñan. Nos recuerdan que la fe no se basa en saber todo, sino más bien en confiar cuando no se sabe nada. Y María fue maestra en eso, desde niña. Bien, pues María fue formada en el silencio. No tenemos los detalles, pero tenemos lo esencial. Su corazón estaba abierto, su alma era dócil, su vida entera era de Dios. Y si hoy vos y yo sentimos esa sed de conocerla más, tal vez el mejor camino no sea preguntar más, sino callar con ella, mirar como ella y dejarnos formar también en el templo interior de nuestra alma. Bueno, nos vamos a la segunda pausa. Cuando regresemos vamos a hablar sobre el misterio místico, cómo amar más a María desde su consagración. Eso es hermoso. Ya regresamos. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Entramos en este tercer segmento donde vamos a hablar sobre el misterio místico de amar más a María desde su consagración. Hay momentos en la vida espiritual donde uno deja de hacer preguntas porque ha llegado al umbral del amor. Es como cuando uno entra en una iglesia al atardecer, las luces no son fuertes, los bancos están vacíos y sin embargo uno sabe que Dios está ahí. Así es este momento de esta edición del programa. Ya no queremos saber más sobre las paredes del templo. Queremos entrar en el alma de la niña María. Porque ahí en esa niña consagrada, en esa criatura que se entregó sin saber hablar, aún con fluidez, está latiendo el corazón mismo del cristianismo. Una vida totalmente entregada a Dios, sin condiciones, sin seguridades, sin aplausos, solo amor. Solo virginidad, solo disponibilidad, solo Dios. Cuando decimos que María es el templo del Espíritu Santo, no es una metáfora bonita, es una verdad sólida, profunda, luminosa. Desde el primer instante de su existencia, el alma de María fue preparada por Dios como una morada sin mancha, libre de pecado, totalmente disponible. María es el único ser humano cuya historia inicia ya completamente abierta a la gracia, sin ningún obstáculo que se interpusiera entre ella y Dios. Y por eso, cuando fue presentada en el templo, no fue para volverse santa, sino para confirmar públicamente lo que ya era, la morada elegida de Dios. Y ahora, al ser llevada al templo físico, ese lugar sagrado de piedra, pues se produce una escena de una mística tan fina que solo la fe la puede percibir. El verdadero templo entra al templo. El verdadero templo entra al templo. Lo visible recibe a lo invisible. Lo humano acoge, sin saberlo, a lo divino. Nadie a su alrededor lo sabe, pero ese día el templo de Jerusalén se santifica de un modo nuevo, no por los sacrificios que alberga, sino por la presencia de una niña que lo habita con el alma llena de Dios. María no necesita palabras ni gestos extraordinarios, su sola presencia es liturgia. Ahí donde otras ofrecían corderos, ella se ofrecía a sí misma. Donde otros quemaban incienso, ella ardía en pureza silenciosa. Su modo de orar era estar. Su modo de entregarse era obedecer. Su silencio no era vacío, sino plenitud. Todo en ella era culto agradable a Dios, como lo sería un día su seno virginal, donde el Verbo se haría carne sin perder su divinidad. Este momento de su infancia
No fue accesorio en su camino hacia la maternidad divina, fue esencial. Porque si bien ya era inmaculada, su permanencia en el templo la configuró aún más como criatura ofrecida enteramente. Fue ahí donde su disponibilidad fue nutrida, su escucha afinada, su humildad profundizada. El templo no la transformó porque ella lo necesitara. El templo fue transformado por la presencia de la niña. Y ese silencio santo comenzó a gestarse en el corazón de María, el eco suave del hágase que empezaba a resonar desde esos días de infancia y que un día pronunciaría sin titubeo, tácitamente, como un epicentro telúrico de la gracia. María no necesitaba purificación, su alma ya era un jardín sin espinas. Pero Dios quiso que ella pasara por la vida del templo no por necesidad, sino como parte del proceso divino de confirmación, una especie de bautismo espiritual, donde no se quita nada, pero se confirma todo. No entró al templo para ser limpiada, sino para ser custodiada, para ser reconocida en la intimidad sagrada, como la criatura que no estaba hecha para ningún otro fin que contener a Dios. En esos años ocultos, María no solo vivía bajo un techo sagrado, ella respiraba liturgia, escuchaba las escrituras que hablaban sin que lo supiera de su propio hijo. Contemplaba los sacrificios que profetizaban la entrega que ella misma abrazaría con él. Todo lo que vivía ahí era preparación. Cada salmo, cada gesto de los sacerdotes, cada silencio entre el incienso, era una pincelada más en el lienzo que el Espíritu Santo pintaba en su alma. El templo se convirtió en el vientre espiritual donde Dios formaba a quien un día formaría al Salvador. Y aunque su naturaleza era ya perfecta en gracia, Dios quiso formarla también humanamente, afectivamente, espiritualmente, como toda criatura. Y lo hizo en ese entorno donde el corazón se ordena hacia lo sagrado, donde el alma aprende que todo es don y todo es para Dios. El templo fue, para María, una tierra arada, con manos celestiales, preparada para acoger el rocío divino. Nada de lo que vivió ahí fue accesorio, todo fue fecundación espiritual. Cada día entre esas piedras fue una raíz más profunda que crecía hacia la obediencia perfecta del fiat. Por eso cuando el ángel llegó a su casa en Nazaret, no fue necesario convencerla. No hubo duda, no pidió garantías, porque su alma formada en la escuela del templo ya vivía para Dios. Su sí no fue improvisado, fue el fruto maduro de una consagración temprana, silenciosa, escondida, pero poderosa. Desde su infancia, María ya había entregado su vida. Solo faltaba que el cielo se lo pidiera en voz alta. Y cuando lo hizo, ella respondió como solo un alma confirmada en Dios puede responder con todo su ser. Cuando hablamos de espiritualidad mariana, no estamos hablando de devociones sueltas o de sentimentalismo. Estamos hablando de un estilo de alma, de una manera de estar ante Dios. Y María, desde niña, ya encarnaba esa forma de vivir, ser toda de Dios, sin pretensiones, sin protagonismo, sin reservas. Su alma era como un espejo sin manchas. Todo lo que recibía lo devolvía multiplicado en fidelidad. Era un alma que no reclamaba nada, pero lo acogía todo. No buscaba respuestas, pero vivía abierta a cada gesto de Dios. Y esa transparencia, esa humildad tan pura, es lo que la hace tan hermosa. Por eso la amamos tanto. No porque nos resuelva la vida como una madre sobreprotectora,
sino porque nos enseña cómo debe responder a Dios. Amar a María es descubrir un modelo de alma que ya desde niña vivía rendida, disponible, abandonada, enamorada, sin ruido y sin condiciones. Hay misterios que uno contempla de lejos como quien mira un paisaje, pero este misterio nos atrae, nos llama, nos sacude, porque vivir a María presentándose a Dios siendo una niña es una invitación clara. Presentate vos también, entregate vos también, déjate formar. Y eso no se logra con esfuerzo solamente, se logra con amor, con esa chispa interior que enciende el Espíritu Santo cuando uno contempla a la Virgen y dice, yo quiero ser eso, yo quiero tener un alma como la suya, y no para imitar por fuera, sino para parecerse a ella por dentro. Este misterio no se estudia, se respira, no se explica, se vive. Es un misterio que despierta hambre de cielo, sed de pureza, deseo de volver a ser niño y decirle al Señor, aquí estoy, Señor, hacé en mí lo que hiciste en ella. Y cuando uno le habla hacia Dios, María sonríe, porque sabe que su misión se está cumpliendo. Querido hermano, querido oyente, la presentación de María no es un dato del pasado, es una llamada viva al corazón, porque quien contempla a María en el templo no puede seguir igual. Algo se le mueve por dentro y cuando eso pasa, ya no hay vuelta atrás. El alma ha sido tocada por el fuego manso de la Virgen y ese fuego solo sabe arder más. Bendito sea Dios. Vámonos a la pausa y regresamos con el segmento 4 y último, donde vamos a ver a nuestra Santa Madre de Iglesia contemplar este misterio tan hermoso y cómo lo ha instituido como fiesta. Ya volvemos. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Llegamos al último capítulo de esta belleza de edición de programa, la presentación de la Virgen María en el templo. ¿Cómo llegó esta fiesta a la iglesia? Si todo lo que hemos contemplado hasta ahora está rodeado de tanto silencio y tanto misterio, ¿cómo es que la iglesia terminó celebrando esto con una alegría litúrgica tan especial? La respuesta es muy sencilla y profunda. La iglesia simplemente no pudo guardar este tesoro para sí sola. La fe del pueblo, la devoción mariana que brota del alma cristiana, esa misma fue empujando desde los primeros siglos para que este gesto tan discreto, la entrega de una niña en un templo, fuera reconocido como lo que es el inicio visible del designio de salvación. Hoy, esta memoria litúrgica de la presentación de María Niña es un canto sereno, un susurro convertido en himno. Es el pueblo de Dios que, guiado por el Espíritu, descubre que el vaso más santo que ha existido no podía pasar desapercibido. Por eso la celebramos. Y al celebrarla nos dejamos formar también nosotros como templos vivos. Ese es el impulso que nos da. Esta fiesta no fue decretada en un concilio, ni tampoco escrita, mucho menos, escrita en una bula papal desde el inicio. No. Nació de abajo hacia arriba. Como todo lo de María Santísima, fue el eco de la devoción en Jerusalén, donde los cristianos profundamente marianos, desde los primeros siglos, querían honrar aquel lugar, donde según la tradición, María fue presentada en el templo a los 3 años. Desde el siglo VI se celebraba en una iglesia dedicada a Santa María la Nueva, cerca del mismo lugar del templo antiguo. Y en esa celebración, la Iglesia de Oriente comenzó a meditar sobre María no solo como la madre, sino como niña consagrada, criatura total de Dios, joya que él mismo ofreció. Y de ahí
pasó a Constantinopla. Y desde ahí, con el correr de los siglos y los puentes de espiritualidad entre Oriente y Occidente, pues la fiesta tocó también el corazón de Roma. Era imposible ignorar la hermosura de ese gesto escondido, porque lo que Dios forma en secreto, tarde o temprano la iglesia lo proclama con júbilo. Y entonces fue en el siglo XIV cuando esta devoción ya fuerte en Oriente comenzó a extenderse en la iglesia latina, gracias a esos monjes y a la renovación espiritual que impulsaban las órdenes mendicantes, especialmente los franciscanos, esos hijos de Francisco. Enamorados de la humildad de María, comenzaron a promover esta celebración como una forma de educar el corazón del pueblo a la consagración silenciosa, a la entrega confiada, al modelo mariano. Y el pueblo respondió, como siempre, con amor. Finalmente, en 1585, el Papa Sixto V inscribe oficialmente esta fiesta en el calendario romano y así le da una fuerza litúrgica universal. Y desde entonces, cada 21 de noviembre, la iglesia entera se inclina, no ante una niña, sino ante el misterio de una criatura que fue creada solo para contener a Dios. Porque cuando la iglesia honra a María, no la adora, la contempla, para aprender a decir el mismo sí. ¿Por qué celebrarla? Porque el amor no olvida las cosas bellas que Dios hace. La iglesia no celebra por protocolo, celebra porque la belleza de Dios se encarna en gestos que no pueden pasar al olvido. Cuando el amor divino se manifiesta en la historia humana, especialmente en la vida de María, la iglesia responde con adoración, con memoria agradecida, con fiesta. Celebrar la presentación de la Virgen es reconocer que hubo una entrega silenciosa, real y fecunda que cambió el curso del mundo. Una niña que no entendía todo, pero que se ofrecía por entero. Eso no puede ser ignorado. Esta memoria litúrgica no es simplemente una fecha, es una proclamación de la santidad escondida, del valor de lo que el mundo no aplaude, pero que el cielo no deja de mirar. Porque María no hizo milagros en ese momento, ni predicó, ni evangelizó, nada de eso. Simplemente fue ofrecida. Y eso para Dios es más que suficiente. La iglesia no necesita espectáculo para celebrar, necesita amor hecho gesto, pureza hecha vida. Y eso fue María en el templo. Celebrarla es simplemente recordarle al mundo que lo santo comienza antes de lo espectacular, milagroso. Que Dios trabaja en el silencio, que la entrega diaria, callada, puede ser más poderosa que 1000 palabras. Por eso, esta fiesta no es un homenaje vacío, sino una pedagogía de lo eterno. Mirar a María y descubrir que Dios no ha terminado de hacer maravillas con los que se le entregan, que sigue habiendo presentaciones, que sigue habiendo templos vivos, que el cielo sigue llamando a almas dispuestas. Nosotros no nacimos inmaculados, pero nacimos para ser santos. Y la iglesia, al proponernos contemplar a María en su presentación, nos está señalando un camino. Si celebramos su pureza, es para desear la nuestra. Si celebramos su docilidad, es para aprender a decir sí como ella. Si celebramos su entrega, es para entregarnos también, no desde la obligación, sino desde el amor. Porque donde hay amor verdadero nace la fiesta verdadera. María fue presentada una vez, pero nosotros somos presentados muchas veces y a menudo sin darnos cuenta. Cada vez que nos despertamos y hacemos la señal de la cruz, nos estamos presentando. Cada vez que digamos, hágase tu voluntad, aunque nos cueste, nos estamos ofreciendo. María fue ofrecida al templo de Jerusalén, pero vos y yo, desde nuestro bautismo, fuimos presentados al templo del Espíritu, al altar del mundo.
Y no somos cualquier ofrenda, somos hijos llamados a ser morada viva de Dios. La diferencia con María es clara. Ella lo supo desde el principio y lo vivió con fidelidad total. Nosotros lo olvidamos, nos distraemos, a veces incluso huimos por la senda del pecado. Pero la belleza de esta fiesta es que nos vuelve a llamar. Nos recuerda quiénes somos y para quién fuimos creados. No importa cuántas veces hayamos pospuesto nuestra entrega, hoy podemos empezar de nuevo. Hoy podés presentarte vos también. Y no hace falta entrar en un templo de piedra, basta con hacer del corazón un lugar disponible, vaciarse de lo que no es de Dios y dejar que Él lo habite. Basta con querer parecerse a María, no porque es una obligación, sino porque es un acto de amor. Cuando un hijo ama de verdad a su madre, no la imita por cumplir, la imita porque quiere compartir su alma, su estilo, su modo de amar. Así que esta fiesta no termina en María, empieza en nosotros. No se queda en el pasado, se actualiza cada vez que alguien se presenta. Cada vez que un cristiano le dice al Señor, aquí estoy, Señor, como tu madre, haceme templo, haceme vaso, haceme tuyo. Y si lo hacemos, María nos va a tomar de la mano y va a sonreír y nos lleva directo al corazón del Padre. María fue presentada una vez, pero sigue entregándose todos los días. Sigue ofreciéndose con cada hijo que se consagra, con cada alma que se abre, con cada corazón que le dice, mamá, quiero ser como vos. Que esta fiesta no sea un recuerdo litúrgico, sino una consagración interior, porque solo el que se entrega como ella está listo para recibir a Jesús como ella. Y eso es todo lo que necesitamos. Gracias, querido oyente, por acompañarme en este recorrido al corazón del templo. Hoy no solo conocimos una fiesta, conocimos a una niña santa, silenciosa, consagrada. Que María Santísima, niña, nos inspire a vivir para Dios con humildad, con entrega total. Soy Leo Janón y esto fue El Hombre Católico en el Mundo de Hoy. Que la Virgen María presentada al templo nos presente también a nosotros ante su Hijo. Hasta la próxima. Que María nos inspire a vivir para Dios con humildad y entrega total. Que la Virgen María presentada al templo nos presente también a nosotros ante su Hijo. Hasta la próxima. No sin antes cerrar con esta oración. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María, Madre de la Misericordia, Madre buena. Tú que trajiste el Salvador al mundo, eres Madre y Reina de este suelo como eres de nosotros en el cielo. Madre Santísima, tú que siendo apenas una niña, fuiste llevada al templo y te ofreciste totalmente a Dios. Enséñanos también a presentarnos cada día como ofrenda viva, que sepamos decir sí sin reservas, como vos, abrirnos sin miedo, como vos, y vivir para Dios en cada acto sencillo, como vos lo hiciste desde el silencio. Vos que fuiste el vaso puro donde habitó el Verbo, hacé de nosotros templos vivos, capaces de recibir a Jesús y de llevarlo al mundo con amor, con alegría y con fidelidad total. Bendice con tu amor a Radio María, a su equipo administrativo, a sus voluntarios, a su audiencia, a todas las ciudades donde nuestra transmisión llega, a sus gentes creyentes y también a los confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz, danos el amor, danos al Padre y al Hijo y al Espíritu, danos. Danos con tu gracia la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén, amén, amén.
Gracias por acompañarnos, esperando que esta hora de fe y reflexión haya sido luz para tu conciencia y fuego para tu corazón. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.